Para el día de hoy vamos a empezar con el doctor Mariano Jiménez. Ya lo conocemos, el doctor es profesor de cirugía de la Cátedra Tacchini, Cirugía General y Mínimamente Invasiva, de la Universidad de Buenos Aires, Cátedra de Excelencia en Cirugía Percutánea, Instituto de Estudios Avanzados en Estrasburgo, Francia, como nos mostró el día de ayer, director científico de Cirugía Percutánea, Estrasburgo, Francia, y presidente electo de la HPVA. Doctor Mariano, bienvenido. Esta es mi última charla en el Congreso. Quiero volver a agradecer la invitación, todos los momentos lindos que pasamos y estamos pasando aquí en Neiva. Como comenté ayer, voy a hablar de pancreatitis aguda severa. Primero pido disculpas que esté en inglés las diapositivas. Segundo es que prácticamente el 100% de las imágenes y los casos que van a ver están hechos en Buenos Aires, como había comentado el día de ayer. Esta es mi relación con las empresas y estos son los catéteres que ponemos y cómo tratamos a los pacientes. Y fíjense qué interesante la relación entre los catéteres y los vasos, ¿no? Asustan un poco cuando uno los ve así. Bueno, claramente ustedes o requieren un radiólogo intervencionista que trabaje a este nivel o tienen que empezar a pensar hacerlo ustedes. ¿Qué lecciones aprendimos en estos muchos años que tratamos pancreatitis agudas graves? Primero, reforzar cosas que ya sabíamos, que los factores pronósticos no sirven absolutamente para nada, que tanto el Baltasar, tanto el Ranson, etcétera, uno era muy común ir a terapia intensiva y ver un paciente sentado leyendo el diario y dice, ¿usted qué hace acá? Porque estaba fenómeno, y dice, yo soy Ranson 3, decía, o sea, claramente no tenía mayor indicación. El segundo, que la clínica, como todo en medicina, pero mucho más en pancreatitis, es mandatoria en la toma de decisiones. Las imágenes iniciales no son importantes y en general no deben hacerse. Y es un tema interesante este. El diagnóstico de pancreatitis es clínico y de laboratorio. Uno solamente tiene que pedir imágenes en el momento inicial si tiene duda diagnóstica, pero esa duda diagnóstica es menos del 5%. Por lo tanto, las tomografías, etcétera, se piden a partir del cuarto o quinto día. No tiene sentido pedirlas antes. La cuarta es que si van a pedir una tomografía, tienen que pedirla con contraste. Una tomografía sin contraste no sirve absolutamente para nada. Entonces, en el primer momento, si tienen un paciente con falla orgánica, esta falla orgánica es la renal, que es la más frecuente, entonces a veces uno se cohíbe a pedirla, entonces más todavía para esperar unos días y compensar al paciente. Después, que hay que ver la película en general, no solamente la foto. ¿Qué significa? No tenemos que ver solo la pancreatitis, tenemos que ver la pancreatitis en el contexto del paciente. Y tenemos que tratar el dolor, tenemos que ver la parte de soporte, que ya vamos a ver, y el manejo nutricional. No hay que salir a alimentar al paciente al primer día, pero dentro de la primera semana, si tiene una pancreatitis grave, tenemos que alimentarlo. Y lo podemos alimentar por boca, si el paciente come. Eso del gatillo duodenal, todo eso, tantas cosas que nos dijeron que no eran ciertas. Y si no puede, le ponemos siempre que podemos a nivel enteral. Y por último, no sirven para nada los antibióticos profilácticos para evitar que la pancreatitis se infecte. Esto es un paciente nuestro en Buenos Aires, el mismo día le pedimos una tomografía y le pedimos una resonancia. Claramente, la resonancia es mejor que la tomografía en pancreatitis, porque la resonancia, ambas con contrastes, nos permiten ver no solo necrosis o no necrosis, sino la necrosis dentro del líquido, etcétera. Pero yo siempre, hasta ahora he hablado de tomografía. ¿Por qué? Porque en realidad la resonancia es mejor, pero solamente en pacientes como esto. Y esto es para explicar por qué Baltasar no sirve para nada, la arquitectura para Baltasar. Es un paciente que uno lo ve y asusta, pero el paciente estaba fenómeno. Porque no hay una relación clara, como se quiso decir, entre las imágenes y el estado general del paciente. Entonces, a este paciente le hicimos otro estudio porque estaba fenómeno el paciente. Pero en un paciente que no esté bien, llevarlo a resonancia, sacarle todas las bombas que tiene por el magneto, esperar 20 o 30 minutos que se haga el estudio, sin mucho control del paciente que está dentro de un túnel, no es lógico. Más en nuestro medio, hablo de Argentina, donde no hay resonadores en todos los hospitales, pero sí hay tomógrafos. Por lo tanto, en Argentina, en Latinoamérica y en realidad en el mundo, se sabe que es mejor la resonancia, pero se piden tomografías. Yo les comenté acerca de que hay que darle soporte hídrico al paciente, pero cuidado.
ya se sabe, y este es el último metaanálisis, que yo creo que por otra parte es el mejor, que demuestra que en las pancreatitis no severas pueden hacer lo que quieran. Ustedes una pancreatitis leve, háganle lo que quieran porque no lo van a poder matar aunque quieran. Pero una pancreatitis grave, si ustedes lo sobrecargan del líquido, aumenta la mortalidad. Por lo tanto, hay que hacer un soporte hídrico, pero no agresivo. A nivel de comorbilidades, ¿las comorbilidades son importantes? La respuesta es sí, por supuesto, pero no todas o no tanto como se pensaban. Por ejemplo, el antecedente de diabetes no impacta en la gravedad de la pancreatitis. Por otra parte, sabemos que hay un concepto general que la pancreatitis por hipertrigliceridemia es más grave que la pancreatitis de otras etiologías, litiásica, que es la más frecuente, u otra, alcohólica, etc. Esto es cierto hasta cierto punto. En un estudio también de este año, y hay varios, pero este es el último sobre este tema, demuestra que es más grave, particularmente cuando los niveles de hipertrigliceridemia son muy altos. Si no son muy altos, no hay un cambio muy importante relacionado con las otras etiologías de pancreatitis aguda. La segunda lección que aprendimos es que tenemos que cambiar las clasificaciones. Esto ya no es nuevo, hace bastante. La HPBA hizo un libro que es interesante, porque son unos 180 capítulos. Cada capítulo es una pregunta y los editores del libro lo que hicimos es ir a hacerle esa pregunta a algún referente. Agarramos a Michael Sarr, el que era en ese momento jefe de la Mayo, y le preguntamos cuál es la clasificación que hay que utilizar. Y aunque les parezca mentira, él dijo que la de él. Bueno, ya sabíamos que iba a decir eso, por eso le preguntamos a la de él, porque es la que más se utiliza, que es la de Atlanta modificada. Y en definitiva, ¿qué dice? Que hay dos tipos de pancreatitis, edematosa y necrótica, algo no nuevo, ya se sabía, y también nos dijo que hay 3 niveles de gravedad, leve, moderado e intenso, relacionado con principalmente factores generales, falla de órganos y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, con componentes locales también, por supuesto. Pero lo interesante es esto, que todas las clasificaciones, esta y otras, hablan de las complicaciones y el manejo de las complicaciones. Y acá me gustaría detenerme un momento. Podemos decir que hay 2 tipos de pancreatitis. La edematosa, que por lo tanto es más líquido y menos necrosis, o casi nada de necrosis, por lo tanto es homogénea, y la necrótica, que hay líquido y necrosis, por lo tanto es heterogénea. Y podemos dividir en el tiempo las primeras 4 semanas y de ahí para adelante. Arriba, en las tempranas y edematosas, la complicación que puede aparecer es la colección peripancreática aguda, lo que antes se llamaban, los viejos llamábamos ascitis pancreática. La ascitis pancreática tiene 2 características. Primera característica, que en general es asintomática y no habría que tratarlo y que tiende a resolverse espontáneamente. Y la otra es que tiende a no infectarse. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento de la colección líquida peripancreática aguda? Nada, no tocarla. ¿Cuándo hay que tocarla? Hay que tocarla en el caso que el paciente tenga un síndrome compartimental. Pero el síndrome compartimental en pancreatitis es algo raro, no es algo común. Y si hay, sobre todo es por líquido y lo tiene, el tratamiento es drenaje percutáneo de ese líquido y no laparotomía. ¿Por qué? Porque la laparotomía para estos pacientes que en realidad en general evolucionan bien, en estas condiciones, tiene una mortalidad de alrededor del 50%. Por lo tanto, claramente tiene que ser excepcional tener que ir a una cirugía en este tipo de pacientes. Por otra parte, en la nueva clasificación, como estos tienden a resolverse solo, cuando pasa, a partir de la 4ª semana, es el pseudoquiste pancreático. El pseudoquiste pancreático, que antes era casi un sinónimo de pancreatitis, hoy es algo excepcional. ¿Por qué? Porque es la colección líquida con una pseudopared sin necrosis en el interior. Bueno, ese pseudoquiste en general se resolvió antes, o sea que es algo raro en la nueva clasificación. ¿Cuál es el tratamiento? Si hay que tratarlo ya de los 6 semanas, 6 centímetros, todo eso se sabe que no tiene nada que ver, no sirve para nada. Lo que hay que hacer es si se vuelve sintomático, si se infecta, si tiene una compresión del tracto de salida gástrica, en ese caso hay que tratarlo. Y como es a partir de la 4ª semana, si ustedes tienen disponible, la ecoendoscopía es la mejor solución. Pero como cirujanos, a nosotros nos divierte la parte de abajo, la parte relacionada con la necrosis pancreática y la necrosis pancreática. Esta necrosis pancreática
tenemos que en las primeras 4 semanas es lo que se conoce como colección necrótica aguda. Es una colección que tiene necrosis y líquido en diferentes proporciones y que tiene 2 características. Las 2 características que tiene son exactamente opuestas a la de arriba. Tienden a infectarse y tienden a no resolverse solas. Exactamente al revés. ¿Cuándo hay que ir a tratarlas? ¿Cuando se infectan o cuando tienen una compresión en el tracto de la salida gástrica? Son las 2 indicaciones de tratar en forma temprana. ¿Qué pasa cuando pasan las 4 semanas? Es lo que se conoce como WON, Wall of Necrosis. ¿Por qué en inglés? Porque todos los nombres en español son muy confusos. Por lo tanto, hay un consenso internacional llamarlo WON, Wall of Necrosis, que en definitiva es una pseudopared, una o varias, en el páncreas o peripancreático con líquido en el interior y necrosis en el interior. La pregunta es, yo la tercera lección que aprendimos es, está bien, yo les dije que se puede infectar, pero ¿realmente se infecta rápido o no se infectan los que se van a infectar? Bueno, esto fue cambiando con las décadas. En este momento sabemos que la mayoría de los que se van a infectar se infectan entre la primera y la segunda semana. Se infectan muy rápido los que se van a infectar. Entonces, no es un buen momento para hacer necrosectomía, no es un buen momento para drenaje endoscópico y es por eso que en este grupo el drenaje percutáneo es mandatorio. La pregunta es, ¿hay que ir a drenar a todos los pacientes? Conocemos lo que es el step-up approach, de que Besseling, etcétera, que es primero drenaje, si no anda drenaje, necrosectomía, si no anda necrosectomía, cirugía, o sea, ir aumentando. Pero se puede decir que el primer paso del step-up approach hoy es antibiótico-terapia, pero no como profilaxis, sino como tratamiento, y si no anda recién ir a drenar, la respuesta es sí, pero hay que tener un control muy grande de los pacientes, si no, la verdad que en nuestro medio todavía drenar y antibiótico es más fácil de manejo que solamente antibiótico con punción bacteriológica, etcétera, que se complica a veces bastante. Ahora, la lección número 4 es que si tenemos que drenarlo por tomografía computada. ¿Y por qué no por ecografía? A los cirujanos nos gusta la ecografía y la tenemos en el bloc quirúrgico. ¿Y por qué tenemos que mudarnos a tomografía? Porque las colecciones generalmente son profundas y uno puede claramente subdrenar por ecografía o se puede llevar por delante algún órgano, como nos ha pasado, por ejemplo, el colon, lo cual Dios no ha hecho el colon para ser atravesado. Entonces, en ese contexto, yo voy a cumplir el horario y voy hasta donde voy. Entonces, nosotros lo que hacemos, y ahí está uno de nuestros staff con una de nuestras fellows, haciendo el drenaje percutáneo en tomografía. Ahora, cuando hacemos el drenaje percutáneo, lo hacemos nosotros los cirujanos, ¿cómo lo hacemos? Con algunas características. La primera característica, nosotros saludamos al paciente, hola, ¿qué tal? Tiene necrosis pancreática, creemos que es infectada, no le hacemos bacteriología porque nos guiamos clínicamente, el paciente venía bien y de repente empieza con CIRS o empieza con falla de órgano, etc. Entonces nosotros decimos, le vamos a drenar. Le decimos, buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Mariano Jiménez, ¡za! Le clavamos un catéter a través del estómago. ¿Por qué a través del estómago? Porque si el paciente tiene fístula, y hasta el 8% de los pacientes pueden tener fístulas severas, incluso conducto pancreático totalmente dislocado, queremos que esa fístula vaya hacia el estómago y no hacia el exterior. O sea, estamos pensando en tratar una complicación posible futura. Por eso lo hacemos siempre transgástrico. Aparte, el estómago nos permite tener una buena ventana, y si realmente el estómago es muy chiquito, en cirugía bariátrica, etc., lo que hacemos es ponemos una aguja, le inflamos con aire en la tomografía y ponemos el catéter transgástrico para el drenaje. Esto lo hacemos en pancreatitis aguda y lo hacemos también cuando drenamos fístulas pancreáticas post-duodenopancreatomía o post-cirugía pancreática distal. ¿Por qué? Porque queremos dirigirla, no solo drenarla, sino dirigir la fístula hacia el tubo digestivo. Esto lo podemos hacer a través del estómago, incluso alguna vez lo hemos hecho a través del duodeno, en caso de que el estómago no nos permitía tener un buen acceso. ¿Por qué? Por esto. Esta es la única diapositiva que voy a mostrar de Estrasburgo. La única. Y dice Estrasburgo para que no haya problema. Este era un paciente que se había manejado mal, se había hecho un drenaje percutáneo a otra gente directamente, etc. Bueno, entonces redirigimos con un nuevo drenaje percutáneo, junto con Guido Costamaña y Silvana Peretta le pusieron un stent
para dirigir también la fístula hacia el duodeno, y bueno, el paciente anduvo bien, pero fue muy complejo. Y este fue aún más complejo. Volvemos a Buenos Aires, donde un cirujano, en vez de hacer lo que hay que hacer, lo operó al paciente, como el siglo pasado, lo operó al paciente, le sacó la necrosis todo y le dejó una fístula fenomenal de todo el conducto de Wilson que salía por el tubo. Por supuesto, ¿cómo lo solucionábamos? Nos costó mucho, entonces lo que hicimos es, nos metimos por el drenaje quirúrgico, lo cambiamos por un drenaje percutáneo, ahí lo que hicimos es, le pedimos al endoscopista que nos ayudara en el estómago, le puncé desde el conducto fistuloso el estómago, y uní el estómago al conducto fistuloso y después le sellé el trayecto fistuloso y entonces redirigimos la fístula hacia el estómago. Esto es complicadísimo de hacer por no haber hecho inicialmente algo mucho más sencillo que era el drenaje transgástrico inicial. Y el segundo tubo, que cuando está recuperándose le decimos ¡sac!, le ponemos el segundo tubo al paciente, es lateral. ¿Por qué es lateral? Porque si tenemos que hacer necrosectomía, queremos entrar por la izquierda porque es mucho más fácil, mucho más directo. Entonces, las cosas las hacemos pensando en qué va a pasar después. La otra cosa que sabemos del drenaje es que si lo vas a hacer, lo haces vigoroso. Es decir, vengo a drenar el paciente de la pancreatitis, tengo un catéter, no me vengan con eso. Tampoco me vengan diciendo que no tenemos catéteres. Esto es como decir que el terapista tiene solamente penicilina y no tiene otro antibiótico. Hay que pedirlos. Y no es fácil, pero hay que pedirlos. Después de mucho tiempo nosotros hemos logrado que en hospitales públicos y privados de Argentina haya catéteres para los cirujanos para que podamos drenar a estos pacientes. ¿A través de qué drenamos? Bueno, a través del estómago, pero a veces hacemos a través del hígado. Fíjense cómo atravesamos el hígado derecho y izquierdo. Todo atravesamos, menos el colon, todo es atravesable. ¿Cómo hay que hacer el drenaje? Creo que hasta ahora se dieron cuenta que hay que hacerlo en forma vigorosa. Ellos lo llaman proactivo, los holandeses, nosotros lo llamamos vigoroso, pero fíjense que ellos han demostrado en este trabajo que cuando hacen el drenaje vigoroso, o sea, le ponen la cantidad de drenaje que haya que hacer, drenan, redrenan, etc., los pacientes tienden a pasar de 30% de falla de órganos a 10% de falla de órganos. Y hoy sabemos que lo que mata al paciente es la falla de órganos. Lo que mata al paciente no es la necrosis infectada, sino la falla de órganos. Entonces, al disminuir la falla de órganos, estamos disminuyendo claramente la mortalidad, que es lo que pasa hoy con pancreatitis severa. Por otra parte, la posibilidad de tener, la necesidad de tener que hacer necrosectomía a los pacientes pasa del 50% al menos del 30%. Y esto es otra cosa que también aprendimos. La necrosectomía hoy es excepcional, la necrosis pancreática infectada. ¿El tamaño importa? Siempre el tamaño importa. Acá también. Y fíjense, interesante trabajo de Gupta. Gupta debe ser la persona que más experiencia tiene en el mundo. Gupta tiene varios trabajos buenos. En este demostró que el límite es 14 French. Hay que poner 14 French o más de diámetro y recambio de estos catéteres en los pacientes. Después sabemos que hay que drenar y redrenar. Sabemos que hay que lavar los catéteres 1 o 2 veces por día y sabemos que hay, por supuesto, como todo en cirugía, monitoreo diario o a veces 2 o 3 días del paciente. No es posible llamar a un radiólogo y que el radiólogo diga, buenas tardes, mucho gusto, le pongo los catéteres, cualquier cosa no dudes en llamarme. Esto es como si ustedes operaran una adenoparectomía y dijeran, che, cualquier cosita que pase me llamás. O sea, hay que seguir al paciente, es parte del trabajo quirúrgico. Acá vemos el doctor D'Agostino, Estados Unidos, o nosotros en Argentina, nuestros fellows, no corre el video, pero bueno, lo que hacemos es lavar los pacientes. Acá se ve que hablé mal de los radiólogos, Dios no me permitió y ahora me castigó y no anda. No corre el video. Bueno, a ver, ahí está. Lavando, etcétera, hasta que los catéteres salgan limpios. Fíjense esto, inyectamos, nuestros fellows inyectan hasta que sale limpio. Cuando sale limpio, ahí paran y a las 2 veces por día o a veces 3 y a veces 1 vez por día se hacen los lavados. ¿Se puede lavar con streptoquinasa? Sí, y realmente lo estamos empezando a hacer y es mucho más efectivo, mucho más rápido, sobre todo cuando hay mucha necrosis. La lección número 7, que para mí es la más interesante de todas, es que la necrosectomía es la excepción y no es la regla. Repito, la necrosectomía por necrosis pancreática infectada es menos del 30% en las series más importantes publicadas.
Y esto es algo importante, claramente importante. Si ustedes hacen las cosas bien, la necrosectomía es la excepción. Y fíjense que esto no es algo muy nuevo para contarles. Nosotros en el año 2002 hablábamos de videoscopía percutánea, si había que hacer la necrosectomía. 2002, estoy hablando de 20 años, no estoy contando cosas que hacemos la semana pasada. Y en el 2011 ya contábamos 6 años de experiencia, necrosis pancreática infectada, tratamiento sin necrosectomía. O sea que hace muchos años estamos haciendo esto de la necrosis pancreática infectada, tratada con catéteres, antibiótico-terapia y solamente necrosectomía si es necesario. Y si es necesario lo hacemos a través del trayecto de los tubos. Nunca bajo cirugía directa, abierta y en lo posible nunca con laparoscopía directa abdominal, para no infectar lugares que no están infectados. Y aparte, a través de los drenajes, uno va exactamente al lugar donde quiere ir, porque increíblemente estos pacientes se diagnostican mejor lo que uno tiene que drenar viendo la tomografía que viendo directamente por la laparoscopía, por las adherencias, etc. Es algo que a los cirujanos a veces nos cuesta pensarlo. Esto les digo, a veces hay que hacer drenajes, a veces hay que hacer necrosectomía. Uno no puede enamorarse con una técnica, tiene que hacer lo que tiene que hacer para estar mejor cada paciente. Si van a hacer la necrosectomía se debe hacer de 2 maneras en la actualidad. O por ecoendoscopía, transgástrica o transduodenal, o dilatando el trayecto del drenaje y a través de ese trayecto. Entonces, de todas las posibilidades que existen, estas 2 son las que hoy hay que hacer. A partir de la 4ª semana, porque hacer una necrosectomía antes de la 3ª o 4ª semana es, aparte de no necesario, puede ser peligroso. ¿Cómo hacemos? Bueno, nosotros hacemos la tomografía, por supuesto no todos los pacientes tienen cantidad de drenajes, ¿no? Les cuento esto para molestar nomás, porque generalmente con 2 drenajes es suficiente, pero a veces hay que poner muchos más. Lo que hacemos es, vemos la tomografía, decidimos, miren, el que está mejor posicionado por la tomografía para hacer la necrosectomía en este paciente que hay que hacer la necrosectomía es el catéter número 1. Entonces lo que hacemos es el catéter, le pasamos un alambre, le ponemos un stent totalmente recubierto esofágico, se lo abrimos y a través de él nos metemos o con laparoscopio o con endoscopio y hacemos bajo visión directa la necrosectomía. Y después cuando terminamos le sacamos el stent. ¿Es necesario el stent? No, pero lo hace mucho más sencillo el procedimiento. Recuerden lo que yo les contaba, que nosotros trabajamos con los fellows, etcétera, que no tienen demasiada experiencia, estamos nosotros ahí, por supuesto, pero esto hace que es mejor hacerlo de esta manera. A veces tenemos que poner incluso hasta 2 stents de estos y nos metemos por cada uno para hacer las necrosectomías que haya que hacer. Esto, por supuesto, como les contaba ayer, de todo esto lo tenemos publicado. Esto es lo que queda en el seguimiento de consultorios, el drenaje transgástrico y el stent de necrosectomía. No les cuento esto por tema estético, porque qué problema estético puede ser un paciente que tiene una necrosis pancreática infectada. El problema es que esté vivo, no que esté bien cosméticamente. Les muestro esto porque con todo esto aparte, con estas técnicas mini-invasivas, se disminuyó un gran problema que teníamos hace tiempo, que eran los problemas de pared después que tratábamos pacientes con necrosis pancreática infectadas graves. A través de la ecoendoscopía, bueno, acá es una que me regaló el doctor Claudio Navarrete de Chile, pero bueno, esto se sabe que la técnica es balón, meterse a través con un axios o no, meterse a través de la pared y hacer la necrosectomía. ¿Qué es mejor, hacer la necrosectomía por ecoendoscopía o por el catéter dilatado? Bueno, en realidad, racionalmente, mejor por ecoendoscopía. Pero cuando uno analiza las 3 series publicadas de metaanálisis de randomizados de los 3 grupos, ve que no hay diferencia significativa. La única diferencia es la fístula. La fístula es menor cuando se hace por ecoendoscopía que cuando se hace por cirugía. Pero nosotros hacemos la técnica transgástrica y ahí ponemos un catéter transgástrico, les conté al principio, por lo tanto en nuestra serie resultados no hay diferencia entre ecoendoscopía y cirugía. En las primeras 3 semanas, todos los papers nuevos hablan de que es mejor drenaje percutáneo. Después de la 3ª semana, 4ª semana, es mejor el ecoendoscópico y el percutáneo solamente como complementario. Ya estoy terminando. Necrosectomía, si es necesario, hay que hacerla bien. ¿Qué significa esto? Fíjense esto en la pandemia, hay que meterse, hay que hacer la necrosectomía hasta que haya tejido granulación y que no sangre mucho, pero que granulación y que sangre, etcétera, y así uno está seguro, y si uno cree que va a necesitar otra nueva, le deja el stent.
Si cree que ya terminó con todo, le sacamos el stent cuando terminamos. ¿Qué usamos para sacar? Dormia, pinza, ponemos la pinza por el costado, aspirador. Lo interesante no es con qué van a sacar la necrosis, sino que lo hagan bajo visión directa. Falla de órganos. Lo importante en pancreatitis es la falla de órganos. Fíjense, si ustedes tienen infección de la necrosis y falla de órganos, mortalidad 35%. Pero si ustedes tienen infección de la necrosis pancreática infectada, pero no tiene falla de órganos, la mortalidad es casi igual que en la pancreatitis simple. Por lo tanto, el tema pasa por la infección de órganos, por la falla multiorgánica y el CIRS. Por eso hay que hacer procedimientos mini-invasivos. No porque es más de moda, porque qué sé yo, sino porque no producen CIRS. La cirugía abierta, por ejemplo, produce CIRS. O sea, y esa es la causa por cual la cirugía abierta aumentaba la mortalidad en pancreatitis aguda. Entonces, el último de los últimos temas es el timing de la colecistectomía. El timing de la colecistectomía, en la pancreatitis leve, el paciente no se puede ir de alta si ustedes no le sacan la vesícula si la causa fue cálculos vesiculares. Pero en la pancreatitis grave, no. En la pancreatitis grave no importa la colecistectomía, se hace después. El timing es alrededor de 8 semanas después que ustedes ya resolvieron el tema de las colecciones, etc. Y esto es algo importante tener presente. Este trabajo está muy bueno por el timing. Y para ir terminando, el tema de la nutrición. La nutrición tiene que ser enteral y la parenteral tiene que ser muy poco en determinados momentos cuando realmente no se puede enteral, que es excepcional y por el menor tiempo posible. Esto no es una cosa de costos, etc. Es porque los pacientes se mueren menos. Este trabajo yo creo que es el mejor publicado hasta el momento para ver nutrición y pancreatitis aguda grave. Y la lección más importante, y esta es la última, es el trabajo en equipo. Lo dije en mi primera charla y lo termino en mi última charla. El trabajo en equipo hace que las cosas salgan o no salgan, y en pancreatitis es fundamental. Un solo cirujano va a hacer todo lo lavado, va a ir 20 veces a ver al paciente, hacer todas las cosas, estar arriba del paciente, es totalmente imposible. Tiene que ser un equipo que esté trabajando. Entonces, como resumen, yo les diría que con una pancreatitis aguda, el nuevo Step-Up Approach es primero el soporte nutricional, dolor, manejo del dolor. Posiblemente la antibiótico-terapia podría ser el primer paso del Step-Up Approach. Después drenaje de antibióticos, más drenajes si es necesario. Necrosectomía menos del 30%, pero cuando hay que hacerla, hay que hacerla. La cirugía abierta, yo creo que habría que tratar de evitarla porque tiene una mortalidad que hoy es prohibitiva para pancreatitis aguda. Y hay que tratar las complicaciones. La fístula pancreática, ya los dije, previniéndola. El conducto pancreático desconectado, que se le daba mucha importancia, en realidad tiene relación con la fístula. Si ustedes tratan bien la fístula o previenen la fístula, con eso es suficiente. Todo lo que es exócrino y endocrino, la mini invasiva reduce los procedimientos endoscópicos, percutáneos, incluso laparoscópicos, reducen la posibilidad de falla endocrina y exócrina después de la pancreatitis aguda grave. La trombosis venosa de la porta hay que tratarla, apenas uno la ve, pero si la trombosis venosa es de la vena esplénica, ni siquiera hay que anticoagular al paciente, solamente seguirlo para ver que no progrese a la porta. Y por último, el pseudoaneurisma, si el paciente sangró en un momento y paró de sangrar, hay que estudiarlo y tratarlo, porque puede ser un pseudoaneurisma y la mortalidad del segundo sangrado es del 50%. O sea que si salió un poco de sangre de uno de los drenajes, etcétera, no hay que decir, bueno, ya paró, porque ya paró significa que se va a morir después, posiblemente. Entonces, solamente volveré a decirles gracias y la pasé muy bien, espero no haberlos aburrido con tanta lata todo esto entre ayer y hoy. Gracias.